Momento de volver al móvil con Lore Bomio. Te vemos y te escuchamos, Lore. Bueno, en realidad le agradecemos al Crystal Palace aquí en 18 de julio IG que nos ha cedido este espacio para conversar con Renato Perti, sociólogo, experto en educación, se desempeña en la Oficina de Educación Internacional de UNESCO y uno de los impulsores de la iniciativa EDUI 21, iniciativa que ya hemos abordado en Arriba Gente. Buenos días. Bueno, en estos días han recorrido el país con talleres, con cabildos abiertos. ¿Con qué se han encontrado? Buenos días. Bueno, nos hemos encontrado con mucha gente interesada en discutir sobre educación, en discutir sobre propuestas educativas. Los cabildos que hemos hecho en Paysandú, en San José, han tenido enorme cantidad de gente, educadores, comunidades, fuerzas vivas, periodistas, investigadores, docentes, donde había donde uno sentía la necesidad de la gente de tener un espacio para discutir desde el llano, ¿no? EDUI 21 es un movimiento ciudadano, como todos sabemos, que tiene que ver con la posibilidad de discutir en profundidad los cambios educativos. Entonces, pero ayer lo más lindo de todo fue una reunión con jóvenes. En el Liceo de San José había unos 200 jóvenes de cuarto, quinto y sexto del Liceo Departamental de San José. Y hablamos del mundo que se venía. Hablamos de la cuarta revolución industrial, de la robotización, de las cosas que podían estudiar, de cómo se imaginaban el mundo dentro de unos años, de cuáles eran sus preocupaciones. Y fue increíble la manera en que uno podía de alguna forma tratar de entender y conectar con esos jóvenes que estaban muy preocupados por tener espacio donde expresarse. Yo creo que teníamos que hacer un esfuerzo muy importante por pasar de entender a los jóvenes, o no entenderlos, como objetos o metas de aprendizaje, a entender a los jóvenes como sujetos de aprendizaje, como actores. Y me preguntaban cosas muy concretas, cómo se organiza la educación en otros países, qué posibilidades tienen, qué estudian, cuáles son los problemas fundamentales que hay. Y uno notaba a los jóvenes pero muy ávidos de intercambiar, ávidos de conocer y ávidos de encontrar su espacio en el mundo, ¿no? Hay mucha necesidad de orientar, no en el sentido de prescribir, orientar en el sentido de compartir, ¿no? ¿Qué chances hay actualmente de hacer, de cubrir esta necesidad que tú nos mencionabas recién? Yo creo que existe en el país crecientemente un espacio para discutir estos temas de una manera de decir, lo que se ha hecho hasta ahora, si bien hay elementos positivos, no ha cambiado sustancialmente el estado de la educación del país. Y lo que uno encuentra es que la gente está diciendo, con esta educación o con este sistema educativo como lo tenemos hoy, el país no es sostenible en términos de un desarrollo justo, inclusivo y cohesivo. Para darte un dato, siguiendo con la actual tendencias educativas que tenemos hoy, el Uruguay recién universalizaría la educación media en el 2050. Ya Chile lo hizo. Ya tenemos de pique 35 años de diferencia con Chile. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que nos tienen que llevar a repensar qué modelo educativo necesitamos, qué modelo institucional educativo necesitamos, qué educación de calidad necesitamos, qué contenidos. Cuando tú hablas con los jóvenes están preocupados ¿por qué? Por tener posibilidades de desarrollarse como tales, por tener posibilidades de trabajo. Te preguntan, ¿cuáles son las opciones, cuáles son las profesiones del futuro? ¿Cuáles son las áreas donde yo puedo encontrar un lugar en el mundo? Esas cosas tienen que estar en la agenda, porque la educación es discutir sobre contenidos, sobre temas. No es solo discutir sobre ladrillos, sobre infraestructura, sobre equipamientos, sobre salario docente, que es muy importante hacerlo. Pero lo que en Uruguay hemos relegado mucho es la discusión sobre los contenidos educativos. ¿Cuál es la traba para hacer esa discusión? A ver, del diagnóstico que la educación precisa un cambio, es sabido. Sí. Las autoridades de la educación también lo reconocen con el famoso cambio del ADN. Y un poco también mi pregunta de cuál había sido el feedback en el interior en estos días es de que también se le culpa a los gremios docentes de ser quizás el principal obstáculo para el cambio. ¿Por dónde se empieza a concretar esto que usted menciona? Primera cosa, no son los gremios docentes los culpables de que no haya cambio educativo en Uruguay. El cambio educativo siempre en el mundo es una combinación de liderazgo político, voluntad política, profesionalidad técnica y capacidad de ejecución. Por tanto, no pongamos las culpas en quienes no tienen la culpa. ¿Cómo vaya acá, en Uruguay, de todo lo que mencionó? Yo creo que lo que ha faltado es que el sistema político, yo no entro a distinguir gobierno o oposición, el sistema político no ha sabido consensuar un cambio de largo aliento. Es decir, los países que más progresan en educación en el mundo son aquellos que progresan la educación para 10, 20 años.
Y entonces dice, para 10, 20 años supongamos, para 10, 20 años vamos a tener una educación básica de 10 años, vamos a tener una nueva educación de jóvenes, vamos a tener una carrera docente que realmente premie la profesionalidad. Esas cosas, en Uruguay no hemos logrado tener las bases necesarias de acuerdo para que eso sea en perspectiva de largo aliento. ¿Qué falla? Yo creo que lo que está más que fallando, lo que está de alguna forma ausente, es la capacidad del sistema político de ponerse de acuerdo sobre una agenda de cambios potentes y robustos. Esto es, nos podemos poner muy de acuerdo enseguida sobre cuántas escuelas vamos a hacer, sobre cuántos laboratorios vamos a equipar, pero ese no es el cambio educativo de fondo. El cambio educativo de fondo es saber claramente para qué queremos educar y aprender y que le demos al centro educativo, a cada liceo, cada escuela técnica, cada escuela en el país, autonomía y responsabilidad y formación y liderazgo para operar ese cambio. En Uruguay tenemos un sistema extremadamente centralizado educativo, muy compartimentado y que asfixia a los centros educativos. Es totalmente lo opuesto a un modelo que funcione. O sea que no va por mayor presupuesto, ahora que se viene la rendición de cuentas. Nosotros creemos que va por invertir mejor lo que es existente y invertir más en función de una política de cambio educativo. Lo que el país no puede hacer es seguir invirtiendo en educación sin tener una clara rutero educativo. Ejemplo, el Uruguay duplicó, y eso es una buena noticia para los uruguayos, duplicó la inversión por alumno en las últimas décadas. Sin embargo, esa inversión duplicada por alumno no se ha reflejado todavía en mejores oportunidades y resultados de aprendizaje. Invertir más y mejor. Nosotros entendemos en UDI 21 que el país tiene que invertir bien lo existente, pero seguramente también en una propuesta de cambio educativo habrá que aumentar la inversión en educación. Pero no aumentar la inversión en educación inercialmente, aumentarla en función de la propuesta de cambio educativo. Si no, de lo contrario, vamos a hacer más de lo mismo con los resultados que tenemos. Lo que muestran hoy día los resultados educativos, las evaluaciones, tú has visto que ha salido una publicación en estos días, es que en los últimos 20 años el Uruguay no ha mejorado. Entonces, acá el sistema político, no gobierno oposición, sistema político, partidos políticos tienen dos opciones para nosotros. O siguen pensando que por cambios puntuales, específicos, intervenciones acotadas van a cambiar la educación, o piensan en un cambio sistémico, profundo. Eduí está en esta línea, porque Eduí entiende, por ejemplo, que si el ADN del Plan Ceibal, que hace cuestiones de innovación formidables, fuera el ADN del sistema educativo, hoy tendríamos otro sistema educativo, tendríamos otra educación y tendríamos otro país sostenible. Yo creo que el tema es o el cambio puntual, aislado, sin cambiar el cerno del sistema educativo, o los cambios que se están haciendo incorporados en un cambio sistémico. Esa es la opción el dilema que los partidos políticos, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Dorado, Partido por la Gente y Partido Independiente van a tener que enfrentar en los próximos. Lo que sí te puedo decir es que de todos los partidos políticos tenemos señales de apoyo a esta línea. Esa era la pregunta. Vamos a hablar concretamente. Partido por la Gente, el señor Novi nos ha manifestado su apoyo. Pablo Mieres es un caluroso defensor de estas propuestas. En el Frente Amplio, el senador Astori ha dicho que lo ha dicho públicamente, él está de acuerdo con que el 21 es un espacio muy importante. En el Partido Nacional hemos tenido señales muy fuertes, tanto del senador Lacalle Pou como del senador Larrañaga y de la senadora Alonso. En el Partido Dorado, de Ope Pasqué, de Tabaré Viera, de Amorín, de Amado. Digamos, las señales vienen de todos lados, de que EDU 21 es un movimiento ciudadano desde el llano, que el sistema de partidos políticos lo está necesitando, porque lo que mostró los últimos 30 años de gobiernos blancos, frentistas, colorados, es que ninguno por sí mismo puede cambiar la educación. Y que EDU 21 viene a ser una mano amigable para que el sistema de partidos políticos se ponga de acuerdo en un cambio de largo aliento. Muchas gracias. Gracias a ustedes.